Pessoa, donde te besé. Que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol, fiel testigo de amor. En el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Cambá, y que me beses como te besé, bajo la sombra del jacarandá. Y ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó, no podrán su distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré nochecitas de amor a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Cambá, y que me beses como te besé, bajo la sombra del jacarandá. ¿Te acordás, mi chinita? No te olvidaré. Contando historia. Cómo pasar del embeleso del puente Pessoa a la historia. Pero bueno, retomamos el tema de María del Remedio Valle, o María de los Remedios Valle, la parda, la niña de Ayohuma, de nuestros libros de la escuela primaria. Seguimos con la lectura del expediente iniciado por Juan José Viamonte cuando la reconoció por diosera en la ciudad de Buenos Aires alrededor de sus 60 años. Toca el turno ahora de testimoniar a Tomás Manuel de Anchorena, otro diputado que conocía a María Remedios por haber sido secretario de Manuel Belgrano durante la campaña del Perú. Destacó la participación de María Remedios en las acciones militares diciendo: en competencia incluso con el soldado más valiente, y precisó que Belgrano la tenía en tal alta estima que dejaba que ella acompañara al ejército, pese a ser conocido Belgrano, que no solo no aceptaba mujeres en la tropa, sino que tampoco era favorecedor del regimiento de castas. Era la única que tenía facultad para seguirlo, dijo Anchorena. Era el paño de lágrimas de todos aquellos jefes y oficiales y demás individuos a quienes pudiera servir sin el menor interés. Yo lo he oído a todos, a voz pública, hacer elogios de esta mujer por esa oficiosidad y caridad con que cuidaba a los hombres en la desgracia y miseria en que quedaban después de una acción de guerra, sin piernas unos, otros sin brazos, sin tener auxilios ni recursos para remediar
a sus dolencias. De esta clase era esta mujer. Si no me engaña, ese título de capitana del ejército se lo dio el general Belgrano. No tengo presente si fue en la batalla de Tucumán o de Salta, que después de esa sangrienta acción que entre muertos y heridos dejaron 700 hombres sobre el campo, oí al mismo Belgrano ponderar la oficiosidad y el esmero de esta mujer en asistir a todos los enfermos que ella podía asistir. Una mujer tan singular como esta, entre nosotros debe ser el objeto de admiración de cada ciudadano, y a donde quiera que vaya de ellas debía ser recibida en brazos y auxiliada con preferencia a un general, sostuvo Anchorena, tras cuya intervención se votó reconocerle un sueldo correspondiente al grado de capitán de infantería, que se abonaría desde el 15 de marzo del año 1827, fecha en la que se inició la solicitud ante el gobierno. Además, a pedido del diputado Seferino Lagos, se propuso que se escriba una biografía para que se publicase en los periódicos y se erigiese un monumento a su memoria. Por supuesto, se conformó una comisión con los resultados esperados. Nada. En 2013, un proyecto ramplón de la senadora Iturres pretendió lo mismo, sin que hasta ahora se obtuviera nada. Por unanimidad, los diputados votaron el otorgamiento de una pensión que dice: julio 18 de 1828, acordado, se concede a la suplicante el sueldo de capitán de infantería, que se le abonará desde el 15 de marzo de 1827. Todo ese movimiento laudatorio por 30 pesos mensuales, a pagar desde el mismo día que María Remedios del Valle había iniciado el trámite, y no desde la disolución del ejército. En ese momento, en la gran aldea, o sea, Buenos Aires, una lavandera ganaba 20 pesos mensuales contra los apocalípticos 666 del gobernador. Vivir no era barato. Una libra de aceite costaba 1,41 pesos, la de carne 2, mientras que la de yerba 0,70 centavos de peso. En la lista siguiente, la del 8 de noviembre de 1847, una fría nota marginal en su expediente indica: el mayor de caballería, doña Remedios Rosas, ya con el apellido del gobernador, falleció. Esa es la niña de Ayohuma, de quien no conocíamos su conmovedora historia. Ya no saldrá en el billete, seguramente. Pero quedan en las memorias, por ejemplo, de Gregorio Araoz de la Madrid, que participó en tantos ejércitos patrios y allí estuvo en la batalla de Ayohuma, y en sus memorias escritas hacia 1841, publicadas en 1895, don Gregorio Araoz de la Madrid dice: mientras duraba esa horrorosa batalla, un horroroso cañoneo, como a las 12 del mediodía del 14 de noviembre de 1813, con un sol que abrasaba, esa morena, María del Remedio Valle, tenía 2 hijas mozas y se ocupaba con ellas en lavar la ropa de la mayor parte de los jefes y oficiales, pero acompañada de ambas se la vio constantemente conduciendo agua en 3 cántaros que llevaba a la cabeza, desde un lago o vertiente situado entre ambas líneas de los ejércitos, distribuyéndola entre los diferentes cuerpos de la nuestra y sin la menor alteración. Gregorio Araoz de la Madrid dice que la famosa niña de Ayohuma era una célebre parda, dice José María Paz,
creo que llamada María, que seguía al ejército nuestro, no recuerdo si con una o dos hijas, y que le llamaban la madre de la patria, y que ha muerto aquí, en Buenos Aires, no hace mucho, dice José María Paz, hacia 1853. Andaba con sus hijas entre las balas de cañón enemigo, arreando agua en cántaros a la cabeza y alcanzándola a los cuerpos y a nuestra línea por más de media hora que duró el cañoneo. Allí reaparece el accionar de María, dice José María Paz, la madre de la patria, quien junto a sus dos hijas en el intenso cañoneo andaba con los cántaros de agua repartiendo entre los heridos. En nuestra Contando Historia, María del Remedio, de los Remedios Valle, la Parda, la niña de Ayohuma. Pero si debemos fijar algo así de fecha, la cronología esa que decía Julio Cortázar, que no son tan trascendentes, porque bueno, como hace Borges, pospone, traspone, alinea distintos tiempos, distintos lugares, porque en definitiva la vida es una. El 17 de agosto de 1850 fallece en Francia José Francisco de San Martín, llamado el padre de la patria. Nacido hacia el 25 de febrero de 1778, aquí cerca, en la Reducción de Nuestra Señora de los Reyes Magos del Yapeyú, hoy Yapeyú, ubicada a la margen del río Uruguay, el río de los pájaros, de los caracoles, una pero preciosa ruta de agua que viene fluyendo desde el Brasil. Preciosa. Hemos leído y vamos a volver a releer las memorias que dejó el jesuita que trajo el arpa y que fabricó las primeras arpas allí en la escuela de luthier que fundó en la Reducción del Yapeyú. Queremos hoy compartir un libro realmente precioso. Precioso cuando hablamos del contenido, de la riqueza de datos y de la vista que su autor, el contador Víctor Hugo Torres, nacido en Sauce, Corrientes, vive actualmente en la ciudad de Rosario, ha sido funcionario y titula La gloria y el olvido, general José Francisco de San Martín, comandante Andrés Guacurarí y Artigas. Queremos hacer un reconocimiento aquí en Nuestras Contando Historia al amigo Víctor Hugo. Es un apasionado de nuestra historia y recrea la historia correntina, las andanzas de los indios misioneros guaraníticos, de estas reducciones, de José Francisco de San Martín siendo niño y en todo su derrotero, del comandante Andrés Guacurarí y Artigas, Andresitos. Y es como que en la provincia de Corrientes hay dos corrientes muy diferenciadas, historicistas, historiográficas, la del río Uruguay y la del río Paraná. Pero aquí, en La gloria y el olvido, Víctor Hugo recrea la figura materna de José Francisco de San Martín en Rosa Guarú. Hay toda una corriente historicista
que sostiene el origen mestizo, y así también se llama uno de sus libros, de José Francisco de San Martín, quien sería hijo del marino español don Diego de Alvear y de esta jovencita india guaranítica o guaraní Rosa Guarú. Existen descendientes de los Guarú que han sido obligados a pasar al apellido Cristaldo tras el bautismo porque no se podían seguir utilizando los apellidos de origen aborigen. Entonces los Cristaldos son los herederos directos de Rosa Guarú en la zona del Yapeyú, Santo Tomé, La Cruz y hasta aquí Corrientes. Veíamos recién la imagen del cementerio de Aguapé, contiguo a Yapeyú, donde estarían descansando los restos de Rosa, con el relicario que José Francisco le habría enviado en obsequio cuando mandó a pedir sus 300 paisanos guaraníes para conformar el regimiento de granaderos de a caballo y que participaron gloriosamente desde el mismo combate de San Lorenzo, donde Juan Bautista Cabral, uno de ellos, perdiera la vida, hasta los pies del Chimborazo. Tenemos y contamos también las andanzas de Pajarito, ese cura granadero que en San Miguel plantara los naranjos, recordado por un noble escritor correntino en los cuentos correntinos, don Belmiro Ayala Gauna. Ahora, San Martín fallece el 17 de agosto, como decíamos, de 1850. Recién en 1880 son repatriados sus restos y aún hay no sé si llamarla disputa, pero hay distintas posturas acerca de el lugar donde descansan finalmente sus restos. Él fue embalsamado y puesto en 4 ataúdes para mantener el embalsamamiento. Cuando es repatriado, se dispuso la erección de la capilla para su descanso a la derecha de la catedral. Dicen algunos que por su condición de masón no podía descansar en campo santo o sagrado porque un papa había por bula enviado a los masones al infierno. Pero lo cierto es que quedan memorias de quienes participaron en la erección de la capilla, donde San Martín descansa junto a Tomás Guido, su edecán permanente, el padre del poeta Guido Hispano, y al jefe del Estado Mayor del Ejército de los Andes, gobernador, presidente provisorio, Juan Gregorio de las Heras, y el soldado desconocido. Entonces dice que por esta condición él había fundado la logia de Lautaro, o la logia Lautaro, tal como la conocemos. Fue a instancias de don Bartolomé Mitre permitida finalmente la erección de la capilla, pero se abrió hacia el lateral derecho sin estar dentro del sitio de la catedral, dicen algunos. Lo cierto es que también hubo un equívoco en las medidas venidas desde Francia hasta Buenos Aires en la época de la construcción de la capilla, y llamativamente estaría don José Francisco de San Martín con una inclinación. Su ataúd, dicen algunos que por masón,
guiado hacia el infierno. Otros, que fue un error de cálculo. Y entonces, en el espacio destinado para contener el ataúd, necesariamente hubo que ponerlo inclinado. Veíamos recién la imagen de el cacique o lonco, jefe mapuche, Lautaro. En este lonco mapuche se inspiró supuestamente San Martín para dar nombre a la logia, o sea, esa asociación secreta que tuvo por objeto la independencia de lo que hoy es la Argentina, Chile, Perú, y del sueño americano era la América. Este lonco mapuche, siendo niño, hacia 1540 y tanto, fue raptado por los españoles que estaban conquistando a sangre y espada el Chile, y se lo puso al servicio como paje de don Pedro de Valdivia, teniente de gobernador, capitán, que venía hollando el otro lado de la cordillera. A 1, 2, 3 años de prestar estos servicios y conocido los entremeses españoles, este chiquito, conocido españolmente como Lautaro, el nombre en mapudungún, que es el idioma originario similar, escapa y logra hacerse reconocer como jefe, como lonco, como cacique de las huestes indígenas, y comienza el primer gran levantamiento indígena contra los españoles. Cuenta la leyenda que apresó a Pedro de Valdivia, lo sometió a tortura y que comió su corazón caliente, desollado vivo, y que tomó de su cráneo la sangre. Así se usaba con los enemigos, y que antes le hizo beber oro líquido para que sintiera la avidez por el metal con que venían los conquistadores. Este nombre toma José Francisco de San Martín para bautizar su logia, la logia de Lautaro. Seguiremos con estos temas en nuestra Contando Historia. ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pessoa, donde te besé? Que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol, fiel testigo de amor. En el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor? A quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Cambá, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. Y ese largo camino que hoy el destino
de ti me alejó. No podrán su distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré nochecitas de amor a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibar, los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal? Quiero volver a contemplarme en tus ojos, Camba, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. ¿Te acordás, mi chinita,